Ah, Hola chiquillos, ¿cómo están de nuevo? Y Paolo, está listo lo que me pediste, ¿ya? Así que para que lo pueda hacer el tema ahora, idealmente hoy día durante el día, ¿ya? Porque en la mañana en la tarde voy a sacar esa información que te dije, ¿ya? Así que ahí está ya abierto. Chiquillos, antes de empezar y de hacer la actividad que vamos a hacer ahora a continuación en clase, les recuerdo que está la evaluación de la unidad 3 abierta hasta el día de hoy. Ya probablemente la saque mañana en la mañana, pero es para que hoy día durante el día se organicen y hagan la evaluación aquellas personas que todavía están pendientes. ¿Ya? Eh, Chiquillos, en la hora anterior hicimos una actividad, observamos un video sobre algunos elementos que están presentes en la Revolución Francesa y obviamente estas características se ven de manera distinta. Eh, eh, Cuando uno lo observa en un material audiovisual, se ven de manera distinta y obviamente uno sirve para ir cerrando e ir aclarando algunos conceptos que hayan quedado un poquito no tan claros, ¿ya? A continuación, realizaremos una actividad, y si la encuentro, aquí está, que consiste en revisar las causas del desarrollo de la Revolución Francesa. Para lo cual le voy a pedir eh, vamos a leer este pequeño fragmento y le voy a pedir primero a Benjamín González. Benja, ¿está por ahí? Benjamín, ¿estás? Bueno, si no está Benjamín, le vamos a pedir a Maxi.
Maxi, ¿estás por ahí? Hola, Maxi. Maxi, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor, del texto? La revolución se desató en Francia en 1789, marcó el inicio de una nueva época histórica, no solo para esa nación, sino para el mundo entero, pues las viejas estructuras políticas, sociales y económicas se transformarían en el transcurso del siglo XIX, Sí. tomando como base los ideales de igualdad, libertad y soberanía nacional que habían inspirado en la revolución. Gracias, A la Maxi. revolución. Hasta ahí. Araceli, ¿estás? Araceli. No está Araceli. Vamos. Carlos Martínez, ¿está? Carlos. Ah, ya. Ok, no se preocupe, Araceli. Carlos, ¿estás? Fernando. Fernando, ¿estás? Fernando, ¿no? María Ignacia. Tampoco. Santiago, ¿estás? Sí, profe. Hola, Santi, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Sí, no te preocupes, María Ignacia, no hay problema. Santi, ¿puedes leer el segundo párrafo, por favor? Ya. Varios factores explican el estallido de esta guerra que se prolongó hasta el año 1799. En la Francia pre-revolucionaria se había consolidado el antiguo regimiento. Bajo este sistema, los franceses vivían en una situación de desigualdad en cuanto a derechos, obligaciones y condiciones de vida. El gobierno constituía una monarquía absoluta en donde los ciudadanos carecían de derechos, pero si el deber de obedecer la libertad estaba constantemente amenazando por la famosa carta sellada que manifestaba la voluntad del rey. Ya. Entonces, dice aquí que tiene mucho que ver todo esto con lo que habíamos nosotros revisado en la unidad anterior sobre el antiguo régimen, ¿cierto? Veamos, Paulina está. Sí, profe. Hola, Paulina. Paulina, Hola. ¿puede leer el tercer párrafo, por favor? Ya. La sociedad francesa se dividía en tres estamentos: nobleza, clero y estado llano o tercer estado. Este último representaba la mayoría de la población.
constituía un grupo heterogéneo, pues la otorgaban la burguesía, los artesanos, mercaderes y campesinos. El tercer estado no gozaba de privilegios, pues debían pagar impuestos y sostener mediante su trabajo los gastos de la corona y la nobleza. La situación se agravó debido a la crisis financiera por lo que se atravesaba el Estado francés. A los excesivos gastos de la corona, los gastos militares y los gastos de la deuda pública se sumó una época de malas cosechas que contribuyó a empobrecer aún más a los campesinos que sentían fuertemente el peso de los impuestos que debían pagar al Estado. En medio de esta crisis, en 1774, asumió el trono francés el joven Luis 16. XVI. El nuevo monarca gozaba de muchas cualidades: generoso, cortés, piadoso y sereno en momentos críticos. Sin embargo, carecía de condiciones de gobernante, pues su carácter era débil y no contó con ministros de talento ni parientes prudentes a la hora de darle un buen consejo. Ahí, Paula, gracias. Paulina, Paolo, ¿estás? Paolo. Vale, no hay problema, Paolo. Gracias. Constanza Ruiz. Constanza. Constanza, ¿estás? ¿No? Veamos, Sofía Baeza. Sofía. Sofía. No, tampoco. Mateo, ¿estás? Sí, profe. Mateo, ¿puede leer el siguiente párrafo, por favor? ¿En qué parte? Acá. Ya. Por otra parte, las ideas ilustradas que hablaban sobre la libertad, la igualdad y la separación de... Espera que tengo tapado la pantalla. Y la separación de los poderes habían penetrado profundamente en la burguesía, que aspiraba a producir cambios en la organización económica, social y política de Francia. La experiencia de las colonias inglesas en Norteamérica, que recientemente se habían independizado de Inglaterra, había demostrado que los ideales ilustrados eran posibles de aplicar. Gracias, Mateo. Veamos. Isidora González, ¿está? Isidora. Ok, Isidora, no hay problema. Matías Urrutia. Matías Urrutia, ¿está por ahí? Matías Urrutia, ¿no? Matías.
¿Qué Matías dijo, profe? Matías Urrutia. Ah, Entonces Matías Ortiz. ah, Matías, lee el siguiente párrafo, porfa. ya. ¿Cuál era? Me perdí. Aquí donde está el cursor. Ah, ya. ¿Todo? Sí, ese párrafo. Ya. Fue así como las injusticias y los abusos del antiguo régimen desataron la revolución en 1789. Hacia esa fecha de arcas estatales se encontraban en bancarrota y el rey no pudo seguir aumentando los impuestos sobre los campesinos. Para poder superar esta crisis, el ministerio Necker, El ministro Necker. Necker em, sugirió al rey Luis 16. XVI ya, convocar a los estados generales, asamblea donde cada uno de los estamentos sociales llevaba representantes para decidir sobre algún asunto de importancia. Los estados generales no se habían reunido desde el año 1614. Ahora están convocando para salvar a Francia de la crisis por la que atravesaba. Gracias, Matías. No, Chiquillos, la actividad que vamos a hacer a continuación es revisar cuáles fueron las principales causas de la Revolución Francesa, según lo que aparece en el texto y según lo que ustedes saben, desde el punto de vista político, económico, social e ideológico. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por el punto de vista político. ¿Cuáles son las principales causas políticas de la Revolución Francesa? Pueden responder o con el micrófono o pueden responder a través del chat, no hay problema. ¿Cuáles fueron las principales causas políticas de la Revolución Francesa? Según lo que aparece en el texto y según ideas que ustedes tienen después de haber revisado gran parte de la unidad. De a uno, por favor. ¿Ya? Es una causa, lo que me acaba de responder Matías, sin embargo, no corresponde al ámbito político. Tiene más que ver con el ámbito económico. Y vamos a ver, cuando lleguemos a eso, ahí lo vamos a poner, ¿ya? Estamos acá en el ámbito político. Los políticos se aprovechaban. ¿De qué? Po? ¿De qué se aprovechaban? ¿Qué condiciones había que hacían que la gente se aprovechara? Exigiendo. ¿Exigiendo qué? Ya, pero eso más, los impuestos tienen que ver más con temas económicos que con temas políticos. ¿Cuál era el sistema político que existía en Francia antes de la Revolución? ¿Cuál
¿Cuál es el sistema político que había en Francia antes de la Revolución? ¿Cuál era la forma política que tenían los franceses antes de la Revolución? ¿Quién mandaba en Francia? María Antonieta, no sé. Ya, María Antonieta, y María Antonieta, ¿qué representaba? ¿Qué tipo de gobierno tenía Francia antes de la Revolución? Ya, tenían un rey. ¿Qué características tenía este rey? Vamos a poner entonces por acá, vamos a poner, tenía una monarquía. Monarquía. ¿Qué característica tenía esta monarquía? Era contradictorio. ¿Por qué dice Pablo que era contradictoria esta monarquía? Chiquillos, una monarquía ya apoyaba al pueblo y otras veces no. Pero partamos por la base, porque una cosa es cuando nosotros hablamos de las El características rey Luis. del rey Luis XVI, pero esto era una monarquía de tipo absolutista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se basaba en las ideas del derecho divino, donde el rey, a la única persona que le debía explicaciones era a Dios. Entonces el poder lo entregaba a Dios al rey. ¿Ya? Estaba a cargo del rey Luis XVI, y obviamente por ahí mencionó, un compañero de ustedes mencionó a María Antonieta, que era su esposa. ¿Ya? ¿Qué otra característica tenía desde el punto de vista político? ¿Ya? Es que más que contradictorio, Paolo, el tema del rey era que primero el rey durante la revolución lo tenía contra las cuerdas, pues. El tipo estaba ahí y el pueblo francés le dijo, ya mira, esto es bien simple, o usted aprueba la constitución y apoya la constitución o usted deja de ser rey. Entonces no le quedó mayor opción que apoyar a la revolución y apoyar la nueva constitución. El problema es que de verdad él no lo quería hacer. Él no quería renunciar a la monarquía absolutista, ¿ya? No quería dejar de ser un rey absolutista. Por eso es que de manera oculta se apoyó en otros estados absolutistas como Austria y Prusia, que apoyaban al rey y obviamente se estaban enfrentando a la revolución en las fronteras de Francia. ¿Ya? ¿Qué otra característica, otra causa política de la Revolución Francesa? Aquí el rey controlaba todo. ¿Qué es todo? Economía, La desigualdad. es que lo que pasa es que eso tiene que ver más con aspectos sociales. Ya ahí vamos a llegar a esos aspectos sociales, donde en los distintos grupos sociales eran desiguales debido a que habían algunos que eran los privilegiados y otros que eran los no privilegiados. ¿Ya? Economía, sociedad, política, obviamente. ¿Ya? Vamos entonces a las causas económicas de la guerra. ¿Cuáles fueron las causas económicas de la guerra? Por ahí Matías me puso por el chat, puso malas cosechas. Súper bien. ¿Ya? Lamentablemente Francia para esta época estaba viviendo un momento muy malo económicamente, especialmente porque se vivían dificultades económicas debido a las malas cosechas que había en ese momento. Había ¿No? malas cosechas y le cobraban demasiado.
Ya, ¿qué cobraban demasiado? Los impuestos. Súper bien. ¿Ya? Entonces, aquí habían altos impuestos. ¿Y por qué habían altos impuestos, Isidora? ¿Por qué habían altos impuestos? Porque yo puedo decir, no, mira, voy a cobrar impuestos, pero si la verdad no tengo grandes necesidades económicas, a lo mejor puedo no cobrar tantos impuestos. Pero ¿por qué Francia tenía tantos impuestos? Por los gastos del rey. ¿Perdón? Por los gastos del rey. Eso, muy bien, Paulina. Muchos gastos por parte del rey y la corte francesa, además de los costos del apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? ¿Se van recordando o no? ¿Ya? Entonces, todo esto hacía que, y obviamente aquí por aquí me faltó algo, y solo el tercer estado pagaba impuestos, ya que eran los no privilegiados. ¿Ya? Entonces, y habían malas cosechas, los impuestos eran muy altos y más encima solo una parte de la población, claro, era la parte mayoritaria de la población, pero solamente una parte de la población pagaba impuestos. Y más encima, estos altos impuestos eran porque había muchos gastos por parte del rey, por parte de la corte francesa, y también los altos costos que tenía el apoyo de Francia hacia la independencia de Estados Unidos. Desde el punto de vista social, ¿cuáles eran las causas sociales de la Revolución Francesa? ¿O cuáles fueron las causas sociales de la Revolución Francesa? Por ahí nombraban el tema de la desigualdad. ¿Qué quiere decir que era una sociedad desigualdad, una sociedad desigual? ¿Qué quería decir esto? ¿Por qué era desigual? Porque solo los campesinos y ellos pagaban impuestos mientras los políticos no, algo así. ¿Sí? Súper, súper. Solo algunos pagaban impuestos, ¿ya? No todos tenían los mismos derechos, ¿ya? De hecho, no existía el concepto de derecho, bien Isidora, no existía el concepto de derecho, ¿ya? Por lo tanto, había privilegios. ¿Ya? Cuando hablamos de derechos, los derechos tienen que ver con todas las personas. En cambio, los privilegios eran para unos pocos. ¿Quién eran los privilegiados? La nobleza y el clero. Y los no privilegiados, Eran los campesinos y el pueblo. campesinos, artesanos y la burguesía, principalmente. ¿Ya? Y por último, causas ideológicas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las ideas nuevas que aparecen con la Revolución Francesa? ¿Cuáles fueron las ideas nuevas que aparecen con la Revolución Francesa? O antes de la Revolución Francesa. ¿Cómo le llamábamos nosotros a esa corriente de pensamiento nueva? No sé, profe, me pillo. Lo pillé. ¿Cómo le llamamos nosotros a esta corriente de pensamiento nueva que va a influir en la Revolución Francesa? ¿Cómo le llamábamos? Donde está Voltaire, Rousseau, Montesquieu. ¿Cómo le llamamos nosotros a esa corriente de pensamiento?
que promovía la libertad, el liberalismo económico, la libertad de las personas, separación de poderes del Estado. ¿Cómo se llama eso? Revolución, ajá, ilustración. Ilustración, ¿ya? Separación de poderes, soberanía nacional, ¿ya? Donde el poder ya no residía en el rey, sino que el poder lo tenía el pueblo, y el pueblo decidía qué forma de gobierno debía tener, ¿ya? Liberalismo político y económico. ¿Qué más? Igualdad, idea de igualdad, de libertad. ¿Ya? Esas son ideas nuevas, ¿ya? Ojo, que acá cuando nosotros, voy a achicarlo un poco más. Ahí. No, más todavía. Nosotros cuando revisamos este tipo de características, o en realidad las causas de la Revolución Francesa, hay que siempre tener algo bastante claro, en todo esto, y es el hecho de que podría haber, y siempre, y generalmente a los alumnos les gusta que uno haga este ejercicio, y es, ¿podría haber habido una revolución francesa sin alguna de estas causas? La verdad es que no lo sabemos, ¿ya? Hay revoluciones que se han hecho por menos, ¿ya? Lo que sí sabemos es que estas causas fueron las que provocaron la Revolución Francesa, ¿ya? ¿Podría haberse dado la Revolución Francesa sin la Ilustración? Probablemente sí, ¿ya? Pero, obviamente, las características de la Revolución y el mismo desarrollo de la Revolución llevó a que todos estos elementos juntos provocaran lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, ¿ya? Todos estos elementos juntos, todos estos elementos van a formar parte de las causas de la Revolución Francesa. Un mal gobierno, y aquí obviamente esto también nos faltó, un mal gobierno de Luis XVI. Ya recuerden que por ahí decían que el tipo era muy buena persona, pero que era falto de carácter. Y eso obviamente la gente lo percibía y entendía de que su gobernante no era tan bueno, o no era el gobernante de que Francia necesitaba en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, todos estos factores terminaron provocando el desarrollo de la Revolución Francesa. No es un factor, no es una causa, no es dos causas, sino que todas estas juntas, ¿ya? Por eso esto hay que tenerlo también bastante claro. Todas estas causas fueron las que llevaron a cabo y generaron el desarrollo de la Revolución Francesa. No una, insisto, no una, ¿ya? No podemos decir que fue una causa, sino que todas estas juntas, ¿ya? Cuando uno hace como este ejercicio y dice, vamos a como hacer una especie, por eso es que a veces se cuestiona si la historia es una ciencia o no, porque nosotros no podemos experimentar, pero si nosotros lo hiciéramos y quisiéramos experimentar, yo podría tomar una juguera, meter monarquía absolutista, mal gobierno del rey, malas cosechas, altos impuestos, muchos gastos, desigualdad, sociedad privilegiada, ilustración, separación de poderes, meterlo todo junto en una juguera, echarlo a andar, probablemente eso me va a dar como resultado la Revolución Francesa.
Obviamente nosotros no podemos experimentar de esa forma con hechos o con experiencias de sociedades pasadas, pero probablemente si lo hiciéramos, tendríamos ese resultado. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, hable ahora o calle para siempre. Dudas, consultas. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Les quedó claro con esta actividad? ¿Sí? Dedito para arriba. Dedito para arriba, gracias Paolo, gracias Fernando, ¿sí? El resto, Isidora, gracias Santi, ya. El resto está durmiendo todavía, los pillamos. Ya chiquillos, les recuerdo nuevamente la evaluación, gracias Paulina, les recuerdo nuevamente la evaluación hasta el día de hoy, así que pónganse las pilas con la evaluación de la unidad 3, ¿ya? Chiquillos, ¿ya? Por último, usted cuando hagan la evaluación, ya se va a cortar, no se preocupen si Classroom les pone como no entregada la tarea, ya ustedes hagan nomás la evaluación,